hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la optimización del talento de los niños, cómo descubrir el talento de nuestros niños, cómo apoyarlos además para que nuestros niños puedan desarrollarse en ciertas áreas. Yo estoy aquí acompañada, por supuesto, guardando nuestras medidas de distanciamiento, de higiene, de bioseguridad. Importante recordar a nuestra audiencia esto. Maribel Matos, directora ejecutiva del Grupo Olivares Arte Visual. Yo quiero decir además con esto que la señora Maribel es la mamá del talentoso artista venezolano Óscar Olivares. Óscar Olivares, sí. Con quien hemos tenido la oportunidad de conversar, y no solamente conversar, sino replicar algunas de las imágenes que Óscar hace sobre situaciones simbólicas para nuestro país, ¿verdad que sí? Sí, señor. Gracias, gracias por estar aquí, Maribel, bienvenida. Ella es la directora de este centro o de esta academia de arte visual. Desde la experiencia como mamá, acompañando y dándole un poco de forma a este proyecto, y la manera más fácil de optimizar el talento de los hijos. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y el talento, hablar de talento es mi pasión, ¿ok? Vengo viviendo con Óscar una experiencia y un aprendizaje acerca del talento de los niños prácticamente desde muy corta edad, porque todo esto comenzó a los 3 años. Cuando él tenía 3 años, muchas personas me dicen, pero qué rápido llegó Óscar con 23 años a tener su academia, su empresa, a desarrollar tanto trabajo, a tener premios internacionales. Y yo les comento, esto es un trabajo que lleva 20 años. Comenzó cuando él tenía 3 años, cuando él comenzó a desarrollar un talento en el dibujo, en las artes, y con las características del talento, que se manifiesta a muy corta edad. Apenas entró al preescolar, ya las maestras notaban que ahí había algo distinto, que dibujaba de una manera en un promedio superior para un niño de su edad, y que lo hacía con mucha pasión. Había una pasión en él por el dibujo que llamaba la atención, que era distinta, que era algo que lo conectaba. Y para nosotros siempre lo vimos con mucha seriedad, porque cuando Óscar tenía 3 años, que hacía sus dibujos, ya en casa le decíamos que hacía obras de arte. Yo recopilaba varios de sus trabajos, de sus dibujos, que me los regalaba, y yo los ponía en mi oficina. En ese entonces yo tenía una exposición en la oficina de sus dibujos. Él iba y los veía expuestos. Yo le contaba, sabes que las personas los ven, les encantan. Y él comenzó a sentirse un artista en casa. Ya en casa nosotros ya le mostrábamos a él que él estaba haciendo cosas distintas, que él estaba haciendo trabajos maravillosos. Y él creció en un ambiente donde tuvo mucha motivación, donde tenía mucho el estímulo positivo de la palabra, donde había mucha motivación hacia la mejora, hacia que esto es tu don, ¿ok? Y él siempre supo, porque lo descubrió muy pequeño y lo acompañamos a ello, ¿okay? Porque el talento se manifiesta en muy corta edad. Y lo bueno es eso, pues que los niños entiendan desde pequeños que aman hacer. Yo recuerdo la experiencia, la conversación que tuve con Óscar el año pasado cuando lo entrevisté, tuve el honor de entrevistarlo. Recuerdo que él en ese proceso, claro, era pequeño, quizás él hacía lo que papá o mamá o la familia los guiaba, pero es parte de la misma, del mismo descubrir el camino, ¿no? Y abonar el propio camino. Pero recuerdo que en este sitio donde él comienza a estudiar, no se sentía lo suficientemente, quizás había algo dentro de él que no sabemos describir, pero había algo dentro de él, un movimiento interno que decía, esto no es lo que quiero. Así es. ¿Cómo, desde el punto de vista, usted como mamá, quizás usted tampoco tenía mucha experiencia en el asunto, ¿no? De decir, bueno, esto es nuevo para mí, quizás este talento nunca hubiese imaginado que un hijo tan chiquito tuviera este talento. ¿Cuál es esa recomendación que usted le puede dar a los padres para que los papás puedan aprender a discernir en estas virtudes o estos dones que tienen los niños? Porque de repente vemos que nuestros hijos rayan bonito, hacen algunos, vamos a llamarle garabatos, porque eso es lo que hacen cuando inician, ¿no? Cuando tienen un papel, un lápiz, rayan alguna pared, algún espacio, y tú dices, tiene habilidades para dibujar, pero resulta que al niño no le gusta. Correcto. O no le gusta pintar. Sí. De repente lo vemos, qué sé yo, bailando y dicen, no, esto es va a ser un bailarín extraordinario, y al niño no le gusta. Entonces, ¿cómo hacer, cómo ir en este acompañamiento para que
no sea una imposición a los hijos, porque a veces los papás queremos que los niños hagan lo que nosotros no pudimos hacer. Exactamente. Sí, bueno, esto es todo un cambio de paradigmas, ¿ok? Porque aquí tenemos que comenzar incluso a cambiar ya pensamientos de que los niños vienen a hacer lo que aman. Esta generación Z es la generación del propósito. Esta es la generación que tiene como principal influencia su familia, ¿ok? Y ellos van a hacer lo que aman y ellos entienden desde pequeños que ellos van a vivir, que su hobby y su trabajo van a ser lo mismo, que su propósito de vida es para hacer lo que aman y de ello van a vivir. Entonces, acompañar a la generación Z implica cambios de paradigmas. ¿Okay? Aquí hay que tener una motivación especial, aquí hay que reconocer, porque el niño, como dices tú, puede hacer muchas cosas. ¿Okay? De hecho, se habla ya de los multitalentos, los niños que tienen varios talentos, que hacen esculturas, que cantan, que componen, y que son una verdad. Sí, que existen. Nosotros tenemos en Venezuela incluso talentos como Josué Benjamín. Ajá. Josué canta, compone, es conferencista, además hace esculturas, hace arte, diseño. O sea, esos niños, y apenas creo que no llega a los 12 años. No llega a los Ahí 12. hay una generación Z que está contando, que está diciendo, nosotros vamos a hacer lo que amamos. ¿Y qué tenemos que hacer los adultos que estamos cerca? Pues reconocer, y la principal característica es que los conecta con el placer, con la pasión. Un niño puede hacer muchas cosas, pero si él no está conectando con la felicidad, con la alegría, con el placer, no hay un talento. ¿Y qué pasa? Los niños, porque nosotros en la academia tenemos niños que comienzan a dibujar y ellos no lo hacen perfecto desde el inicio. Ellos están haciendo, como dices tú, garabatos, y Oscar hacía garabatos. Pero ahí es donde está la educación emocional para llevarlos de que equivocarte es lo mejor que te puede ocurrir. Hacerlo mal es perfecto. Hacerlo mal es perfecto porque hacerlo mal te va a llevar a como amas aquello, no vas a renunciar. Entonces la educación emocional te va a enseñar a mantenerte, a no renunciar. Porque nadie se mantiene 20 años, o sea, Oscar comenzó a los 3 años y tiene 23 años haciendo lo mismo, de manera distinta, pero haciendo lo mismo. Entonces el adulto feliz es lo que hace lo que amaba de niño. Y esos son cambios de paradigmas muy grandes porque hay que escuchar a los niños, hay que escucharlos sin juicio, sin ego. Yo no lo sé todo, cuéntame tú, por qué te gusta, por qué te llama la atención tocar un instrumento. Y a lo mejor en la familia nadie ha tocado ese instrumento, pero tú vienes a cambiar esta historia. ¿Okay? Y hay que escucharlos y hay que dejarlos que ellos con la creatividad, ¿okay? y su ser, porque el talento es sagrado. O sea, Total. Tú no puedes decirle a un niño... Es intransferible. Es tuyo, es tu propósito, es tu ser. Entonces tú no puedes decirle a un niño porque dibuja mal, él ama dibujar, pero no lo hace bien. Entonces no le puedes decir, oye, mira, no, tú como que no sirves para esto. Está aprendiendo, está en el camino. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo principal es, si lo ama, haz que se mantenga, haz que se quede allí, aprendiendo cada día, mejorando cada día, entendiendo que en el equivocarse es donde está la grandeza, porque eso me va a permitir mejorar. Nadie es perfecto desde que comienza a hacer nada. ¿Okay? La perfección no existe. Eso va mejorando. Y nosotros en la academia valoramos mucho el que el niño vaya aprendiendo. Y les damos mucho la motivación. ¿Okay? En la academia tenemos profesores que motivan al niño. Mira, lo puedes hacer mejor. Claro que sí, estás muy bien. No se puede evaluar el arte. El arte, tú haces 3 rayas, sí. Mira, y eso son 3 rayas y para ti eso es una obra de arte. Lo hizo usted cuando Oscar era chiquito, ¿no? Y se llevaba los dibujos al colegio y quizás a la oficina y quizás a unos les gustaba y a otros no. No, la mayoría, porque tú sabes que los niños son muy puros, los niños tienen una creatividad muy pura y por eso es que lo ideal es que el niño, yo recomiendo siempre que llegue a primer grado entendiendo que ama dibujar, armar legos, los números, las letras, escribir, bailar, cantar. Y los niños pueden llegar al primer grado, porque ¿qué pasa? Cuando el niño llega al colegio se encuentra un ambiente muy competitivo, ahí vienen, entonces comienzan comienzan como a Oscar le pasaba, los artistas en este país se mueren de hambre, ¿qué vas a estar tú siendo artista? Tú tienes que hacer una carrera, pues como todos los demás, carreras sólidas, carreras conocidas, y que te garantizan una prosperidad. Y resulta que la generación Z no ve eso, porque la generación Z lo primero que ve es el ser, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Luego que yo descubro que me hace feliz, voy a hacer voy a ir al camino y voy a hacer, y la prosperidad viene sola. Nadie que hace lo que ama no tiene prosperidad. O sea, la
prosperidad está allí para el que ama lo que hace. Está garantizada totalmente. Lo haces con pasión. Y nosotros en la academia, como valores, tenemos eso, la creatividad, la inspiración, la conexión con tu ser. ¿Okay? ¿Desde qué edad llegan los niños a la academia? A partir de los 9 años. Ah, sí, claro, un poquito a partir más de los grande. 9. Y tenemos estudiantes de todas las edades. La Academia Olivares está abierta incluso para aquellas personas que quisieron ser dibujantes de niños y que no se los permitieron, a lo mejor su papá, la sociedad, la cultura, mira, no, tú tienes que tener una carrera seria, pues no. Y ellos ahora, después de los 60, 70 años, están dibujando en Academia Olivares y están creando obras de arte, lo que quisieron hacer cuando niños. Y son clases virtuales, me comentaba, ¿no? Sí, totalmente online, son videos. O sea, el plan anual incluye, son 12 módulos mensuales, ¿okay? Donde el niño hace su propio horario, no tienes un programa establecido, el niño se hace su programa, tiene clases en vivo los miércoles que quedan por una semana montadas en el aula. Hay clases en vivo con profesores de distintos. En septiembre viene una clase que va a dar un profesor que es un ilustrador en Disney, por ejemplo, Ok. que trabajó con Frozen y va a dar una clase a los estudiantes en Venezuela, ¿okay? que la va a dar desde Orlando. O sea, ¿Es una clase aparte o está es una incluida clase en dentro? vivo que forma parte del pensum. Del pensum, sí. Ahora, ¿han llegado quizás algunos casos a usted como directora de la academia? Papá, mamá le ha dicho, es que yo creo que mi hijo no es bueno para esto. Sí. Quizás se le ha hecho más complicado a ciertos niños. Que además, ¿qué tan conectado el niño con el tema de la tecnología y aprender a dibujar a través de una computadora? Bueno, tú sabes que estamos con la generación Z. Para la generación Z la tecnología es su contexto de vida. La generación Z ve la tecnología como una herramienta que lo va a acercar a sus sueños, cuando está bien llevada y cuando está supervisada. Es una herramienta que me va a acercar. Oscar tuvo mucho tiempo siendo autodidacta. Oscar aprendió mucho con videos de manera autodidacta, donde entendió mucho, aprendió muchísimo incluso de la historia de los grandes artistas del mundo, de la humanidad, a través de la internet, ¿ok? Y la utilizó como una herramienta para su... Entonces los niños, ¿qué pasa? Los niños, muchas veces los papás se asustan, dicen, oye, pero ¿cómo mi hijo va a aprender a dibujar de forma online? O sea, tiene que tener un profesor allí que le esté mostrando. Y los niños demuestran que no, que sí lo pueden hacer porque es que ellos vienen. La generación Z, que como te dije, es la generación del propósito, ellos entienden que todo lo que les rodea puede ser una herramienta para acercarlo a sus sueños. Ha hablado mucho usted durante la entrevista de la generación Z, Sí. pero quizás muchas mamás, muchos papás no se imaginan que tienen en casa un hijo que puede formar parte o que forma parte de esta generación Z. Sí. ¿Cómo descubrir que mi hijo es parte de la generación Z y cómo hacer como mamá o como papá para ir caminando con ellos, porque tienen un ritmo además absolutamente distinto a nosotros? Totalmente, total. ¿Cómo ir acompañándolos sin nosotros como papá imponerles nuestra voluntad, nuestra forma de ver la vida y sin nosotros como papá ser unos arrolladores como papá? Sí, Son las sí, sí, 8:22, hacemos una pausa. Ok. Ya venimos con más. Maribel Matos, directora ejecutiva de la Academia o del Grupo Olivares Arte Visual. Ya venimos. 8:25 de la mañana, seguimos con @MatosMaribel, Maribel Matos, directora ejecutiva de la academia, de esta academia de dibujo online, Grupo Olivares Arte Visual. Ella es la mamá además de este artista venezolano tan famoso, además, y se caracteriza por esos colores. Cierto. En sus obras. Recuerdo, ahí está Oscar, pero la última obra que vi de Oscar, creo, y usted me corrige, Maribel, Sí. esa que se hizo viral, Ajá. fue con el doctor José Gregorio Hernández. Esa, bueno, la última Sí, ¿verdad? obra, Esa fue la última. Esa fue una de las últimas. Luego De las hizo, recientes, pues, de luego las más hizo una obra de María Magdalena, hizo reciente una obra de María, muy hermosa. Ahí está la de María, pero yo recuerdo, esto fue reciente porque, bueno, uno va viendo ahí las imágenes que se van haciendo virales, Sí. y me acuerdo que fue lo del anuncio de la beatificación del doctor José Sí, Gregorio Hernández. Por eso exactamente. mismo este Hizo dos. homenaje que Oscar hizo, hablando con ella no solamente como directora ejecutiva de este grupo, sino como mamá, con esta experiencia de qué hacer, cómo capitalizar, pero que no, más allá de lo monetario, es cómo trabajar el talento de su hijo. ¿Cómo lo hizo?
Y este enfrentamiento quizás o este permiso que se dio a descubrir esta generación en casa y digo, ¿qué hago? No quiero ser una mamá arrolladora. En el caso suyo, bueno, tuvo que dejar su trabajo formal para dedicarse al talento de su hijo, porque Tal bueno, cual. si no, ¿quién lo hace, verdad? Hijo Exactamente. único. Entonces tú dices, bueno, algo tengo que ayudar en esto. Pero Sí. fíjense, este Bueno, tipo ahí está la de María, ¿ves? Esa es Ajá, María. ¿dónde está? María Esta. Magdalena. María Magdalena. No, esta es María y María Magdalena la Bueno, hizo. pero entonces, Ok. lo hablábamos en el segmento anterior. Ajá. Estamos ante una generación Z, usted lo dice. Sí. Quizás no quieren ni siquiera tener jefes. No. Ellos son sus propios jefes. Tal cual. Ellos se ponen sus propias pautas. Ujú. Y yo pregunto, Sí. ¿cómo hacer un papá para decir, wow, me enfrento con esto? Sí, sí, sí. Y no ser un papá arrollador o una mamá arrolladora. Tienes que cambiar paradigmas. Hay unos cambios de paradigma. De hecho, en mi conferencia Compañón del Talento, yo tengo una parte específica para cambio de paradigmas. Porque es una generación, la generación Z viene luego de la Millennials, ¿ok? Está antes de la Alfa. Es una generación que tiene un promedio de 25 años. A los aproximadamente, podemos estar hablando ya 5 años, porque los que están naciendo ya son los Alfa. Y esta generación Z viene a pedirnos muchos cambios. Tenemos que cambiar primero el miedo, ¿ok? Porque es una generación del propósito. Es la generación que nos va a decir a nosotros lo que aman hacer, que de eso van a vivir, que no van a tener jefes, ¿ok? Que se reconocen talentosos porque lo hacen con pasión. Cuando tú haces algo, amas algo con pasión, no importa que no te salga bien, para ti eres talentoso solamente por el hecho de que lo amas. Entonces ya tú sabes que lo vas a llegar a hacer en algún momento, muy talentoso, y que el camino entre que descubres esa pasión y ser talentoso es un camino que vas a disfrutar, porque la generación Z quiere disfrutar su camino. Ellos no quieren, esta generación no es la generación que les va a impedir, mira, no, pero no veas ese video porque es que tú tienes que estudiar. Y mucha gente me dijo, ¿cómo hiciste con Oscar y las clases? Oscar estudió ciencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Oscar entra al colegio, ya yo sabía, todos sabíamos que su pasión era dibujar. Le gustaba mucho el fútbol también, pero su pasión era dibujar. Ya yo entendía que no iba a traer buenas notas en química ni en física. Fue bueno en matemáticas, pero yo no le podía pedir a él buenas notas en materias científicas, porque era un artista. Entonces, es tan importante que papá, mamá y adultos, hasta escuela, porque la escuela tiene un desafío muy grande con la generación Z. La generación Z le está pidiendo cambios fuertes a la escuela. La generación Z no quiere ser evaluada en que les digan que lo están haciendo mal si ellos están en un camino buscando la perfección. ¿Y quién me va a decir que lo estoy haciendo mal si estoy aprendiendo? Y la generación Z es la que está diciéndole a la escuela, no tengo que sacar 20 en todo, porque yo voy a ser, o a lo mejor el que va a ser un científico, no tengo que sacar 20 en materias que no estén relacionadas con ciencia. Entonces, es tan importante para la escuela el conocimiento de nuestros niños cuando están comenzando, cuando están llegando al colegio, y que los niños vean la escuela como un gran campo de entrenamiento de talentos, no como un lugar donde me van a poner mala nota o me van a decir que yo no soy bueno en esto si a mí me gusta aquello. Entonces, es un cambio de paradigmas muy grande que la generación Z es la que está, porque están cambiando las cosas porque la generación está empujando a eso. Porque nosotros venimos de una cultura ya que se está venciendo. Venimos de la cultura del tener. Primero pienso en qué quiero tener para ver qué voy a hacer. La generación Z dice, no, primero es que quiero ser feliz y en base a eso voy a ver qué voy a hacer. Porque la prosperidad la tengo garantizada, porque voy a ser talentoso en eso. Entonces, es un cambio de paradigma, es al revés. Es en vez de tener, hacer ser, es ser, ¿ok? Hacer tener. Mariana Sumosa escribe, mi hijo dibuja maravilloso, tiene 19 años y no sé a dónde y cómo hacer para dar a conocer sus obras. Ok, bueno, mira, la generación Z está utilizando las redes para mostrar. Antes las personas hacían dibujos y las guardaban en una gaveta porque le daba pena mostrarlo. Hoy en día la generación Z se expone, utiliza las redes, tienen sus cuentas Instagram manejadas por papá y mamá. Hay muchos niños ya con cuentas Instagram y las manejan su papá y su mamá. Y ellos allí pueden mostrar sus dibujos. Oscar hizo de las redes sociales su propia galería. Porque Oscar, cuando tenía 14 años, no lo recibían en las galerías de arte. Decían, no, tú eres un chamo, tú eres un niño. ¿Cómo tú vas a venir a exponer un cuadro aquí? Aquí vienen personas que buscan, es para los coleccionistas y todo. Y Oscar dijo, bueno, no importa, yo tengo las redes sociales. Y puso sus cuadros, sus dibujos en las redes sociales. Y tenían
cualquier cantidad de me gusta, 3.000 me gustas. O sea, lo último que ha hecho ya creo que anda por los 20 y tantos mil me gusta, que creo que fue la de José Gregorio Hernández. Entonces, esta generación no ve límites en eso. O sea, ellos no necesitan ir a que una galería les abra las puertas. ¿Cómo un papá no llegará a convertirse, o cómo ser una sombra del hijo sin apabullarlo? Esa pregunta es importantísima, porque cuando yo decidí dedicarme a mi hijo, dejar mi carrera profesional en el campo de trabajo laboral, en las empresas, me decían, oye, pero tú estás segura, porque mira, yo he intentado trabajar con mi hijo, mi último jefe me lo dijo, yo he intentado trabajar con mi hijo y no podía porque o lo sobreprotegía o no le hacía caso. ¿Ok? O sea, era mi jefe, no le hacía caso o lo sobreprotegía. Aquí tenemos que tener una claridad muy grande porque el acompañamiento va cambiando dependiendo del niño. Yo al principio acompañaba a Oscar, lo llevaba, lo cuidaba, eso fue cambiando y hoy en día es mi socio. Nosotros nos reunimos con empresas hoy en día y vamos los dos como socios de Grupo Olivares. Ya yo no soy la mamá que lo protege y que lo cuida, muchas veces él a mí me asesora. Yo manejo la parte administrativa financiera, él maneja la parte de lo que es la parte del marketing, la parte y muchas veces yo le consulto, o sea, ¿por qué? Porque el acompañamiento va cambiando de forma, sigue siendo el mismo, pero va cambiando de forma y se va adaptando a las nuevas circunstancias que tenga el acompañamiento y que ya tú ves que el niño va saliendo y va soltando. Entonces, el emprendimiento familiar es maravilloso, pero tienes ambos que como que adaptarse, porque Oscar entiende que yo soy su socia, soy su mamá en casa, claro que sí, por supuesto, su principal compañera, la manager, pero también él tiene sus propias ideas, yo le permito, o sea, ¿sabes? Es como que nos damos los permisos ambos dos para crear, yo manejo algunas veces, mira, la donación de esto, de libros, que tengo alguna institución, y es como que todo va cambiando y todo se va adaptando y metiéndose en esa forma. Y los papás, pues el miedo deben cambiarlo por amor, porque cuando tú cambias el miedo, por supuesto que es el amor, todo lo ves de manera positiva, todo lo ves como que todo va a salir bien, ¿sabes? Como que esto está bien, no tengo miedo. Escribe Lady Mata, buen día, ¿en qué se fundamenta esta clasificación de humanos alfa, zeta? ¿Será que la nueva sociedad niega la esencia humana? Le pregunta. No, para nada, porque esta generación, precisamente ellos están valorando el ser. O sea, nosotros venimos de unas generaciones, la primera generación que nosotros tenemos es la generación silenciosa, que fue la de la posguerra, esta gente que vivió guerras, luego vinieron las generaciones donde lo más importante era que tienes que, el tener, el cuidar, o sea, el estar protegido, el que tengas el sustento garantizado y entonces hay que cuidar y tal. Vino la generación millennial que entró en la parte de la tecnología, que fue una generación donde también venía con su propósito, con influencia familiar, pero que también le metimos, recibió mucho la cultura de que tienes que ir a la universidad, tienes que tener un título universitario, si no, no vas a poder desarrollar talentos, si no, no vas a ser nadie. Y esta generación millennial se encontró con que no necesariamente es así, porque ellos se dedicaron a hacer muchos estudios y luego se encontraron con que, ajá, ya va, pero este trabajo con el que estoy comenzando como que no me gusta tanto, como que esto no es, todavía me siento vacío. La generación Z levanta como bandera el ser. Voy a ser feliz haciendo lo que hago. Voy a ser feliz haciendo lo que hago, o sea, y me voy a descubrir. Y a lo mejor ese ser feliz haciendo lo que hago no tiene que ver con ir a la universidad. Puede ser que yo vea un video, haga cursos, estoy diseñando, voy a hacer diseño de modas, hay muchos niños que están ahorita haciendo con la tecnología, videojuegos, los mismos diseños de tatuajes, o sea, hay muchas cosas nuevas, el youtuber, el motivador, el que te pone un video y todo el mundo, wow, mira qué motivador, ahí hay un talento, ahora, y ahí hay una carrera. Y la alfa, pues, más todavía, más fuerte, más el ser es lo primero. Claro, porque van trabajando de ser a ser. De ser a hacer. De ser a y hacer. el tener viene solo. Lo garantiza, claro. Porque es que como yo estoy haciendo lo que amo, voy a ser talentoso. Y el talentoso, pues, es próspero. Si eres, haces. Si eres, haces. Y si haces, es un cambio. Ya automáticamente la prosperidad llega. Por eso la frase cliché que dicen, no le puedo llamar pasión, no le puedo llamar trabajo a lo que es la pasión, definitivamente. O sea, no suena cliché, pero es que es así. O sea, si tú haces lo que amas, el dinero llega de una manera increíble. Total, y a mí me dice, oye, Oscar con 23 años tiene una empresa, mira, y expone, estamos en más de 22 países con obras, olivares, montados, cuadros, o sea, y lo llaman a conferencias, y tiene 23 años.
pero es porque viene trabajando el ser desde los 3. Y porque mamá lo dejó. Y lo acompañó. Lo acompañó sin... Porque está la parte de la sobreprotección. Claro que tenemos miedo. Yo me asusté cuando Oscar a los 14 años fue contratado por la Vinotinto.com para que fuera su caricaturista. Porque yo le digo, Oscar, te vas a exponer. La gente te va a decir que está bonito y otros te van a decir que está feo. Y te van a criticar. Y usted como mamá dirá, yo no quiero que a mi hijo le critiquen. Claro, porque uno tiene miedo. Y resulta que los niños tienen que pasar por el fracaso. Lo mejor que le puede pasar a un niño es el fracaso. Así es que aprendemos. No el sufrimiento. Ojo, el sufrimiento no tiene que ver con el fracaso. El fracaso te sucede, lo ves, lo enfrentas y dices, lo voy a hacer mejor. Pero necesitas educación emocional para eso. Total. No puedes hacerlo solo. Y todos los niños desde cualquier talento, ¿verdad? Que papá, mamá le refuercen eso, la autovaloración. Total. Porque una caída o un perder algo, un puesto, no es un fracaso. O sea, que no lo vean como que una derrota. No, Oscar perdió concursos de dibujo muchas veces. En el colegio, una vez en la empresa donde yo estaba, hicieron un concurso de dibujo y llevé eso y no ganó. Y no ganó, oye, qué broma, no gané. Pero cuando tienes la certeza de a dónde vas, de lo que amas, el camino que vas a recorrer, puedes perder todo y al final, ¿sabes? Pero necesitas la educación emocional. Maribel, hay un libro que se llama La pasión, de la pasión al éxito. Sí, de Oscar. Ese lo ¿Está disponible dónde? Disponible, ya lo tenemos para ¿En digital? No, ahorita lo tenemos en físico, ¿ok? Tenemos entregas delivery del libro. Las personas que lo quieran adquirir, pues solamente nos contactan a través de la academia, a través de mis redes, de Oscar. Se llama La pasión al éxito. Allí Oscar cuenta, el prólogo es de Michael Malamed, un prólogo fabuloso, maravilloso que hizo Michael y que se lo agradecemos inmensamente porque supo plasmar en un texto aquel libro, aquel maravilloso libro. Y Oscar cuenta desde que era muy pequeño, lo que pasó, la muerte de su papá, cómo fue entrando él en un mundo donde comenzó siendo muy triste porque su papá murió a los 9 meses. ¿Sabes? Es una infancia que comenzó... Cuando él tenía 9 meses de nacido. Sí, entonces él se crió con papá, con mamá, con abuelos, con tíos, y él con sus abuelos hizo un mundo de fantasía, ¿okay? Con los superhéroes, mamá trabajaba mucho. Y eso fue su infancia y ahí él va contando todo en ese libro de cómo todo lo que le fue sucediendo, cómo llega a la Vinotinto.com, cómo nace el arte con la bandera, qué sucedió con el fútbol, su pasión, la Vinotinto, o sea, muchas cosas. Qué bueno. Sí. Maribel, ¿cómo llegar a la academia y un mensaje final para las mamás y los papás que nos escuchan a esta hora? A la academia, bueno, tenemos una página web que se llama academiaolivares.com, donde van a poder encontrar toda la información. Pueden entrar también en las redes. La academia tiene un Instagram, Academia Olivares, por las redes de Oscar, por mis redes. Van a encontrar muchísima información y les vamos a dar asesoría. Somos una academia 24/24. Los estudiantes escriben al chat a cualquier hora. Y ahí ¿Responden estamos. ustedes mismos? Sí, es atención personalizada. Oscar los atiende directamente, ¿ok? Tenemos profesores maravillosos y que corrigen sus trabajos y yo atiendo mucho a los papás, a las mamás. Cualquier mamá que necesite alguna orientación, bueno, están mis redes a la orden. Y el mensaje que yo le daría a los papás y a las mamás, que es el concepto que tengo en mi conferencia que se llama Acompañando el Talento, de lo que es ser padre. Los padres somos un viento que mueve las velas de un barco, que son nuestros niños. Nuestros niños tienen un destino que lo van a decidir ellos y que nosotros solamente vamos a ser un viento que mueve esas velas para que vaya hacia adelante, para que se mueva hacia adelante. Podemos ser un viento en contra sin saberlo y el barco puede ir atrás y podemos dejar de soplar y ese barco se va a detener. Y el detenerse, cuando algo se detiene, muere y muere el talento. El consejo para el papá es eso: muevan ese barco, hagan que esas velas se muevan de forma positiva, con mucho acompañamiento, con motivación cuando las cosas no están bien, siendo sus estudiantes, escuchándolos sin ego, y verán cómo el destino va a ser maravilloso y ustedes van a ser parte de él. Qué bonito. Bueno, Matos Maribel, @MatosMaribel. Con estas palabras no hay más nada que decir, sino agradecerle a usted por haber estado aquí, por habernos venido a hablar un poco de cómo descubrir y acompañar el talento de nuestros hijos. Maribel Matos, directora ejecutiva del Grupo Olivares Arte Visual. @MatosMaribel. Hacemos pausa y ya venimos con más.
Seguimos con más, aquí hablando a las 8:45 minutos, hablando de los niños y estas capacidades, descubrir estas capacidades en ellos que nosotros desconocemos y decimos, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y de dónde saliste esto así? Y resulta que ellos son una cajita de sorpresa, ¿verdad? Los niños son una caja de sorpresa. Sí. Aquí estamos con la profesora María Angélica Villota, su cuenta es ma.villota, por ahí usted puede contactarla para hablar un poco de este tipo de talentos. Correcto. Profe, ¿cómo llegar a descubrir que mi hijo tiene un talento, sea el que sea? Ser muy observador. Hay que ser muy observador en casa, hay que ser muy observador en el colegio. Hay ciertas características que nos pueden indicar a nosotros como educadores que uno de nuestros estudiantes, que puede estar comprendida su edad entre 4 años y 14 años, pudiera destacar en un área en particular. ¿Qué área pudiera ser? Pudiera ser, por ejemplo, el arte, pudiera ser la música, pudiera ser las matemáticas, pudiera ser la parte verbal, cómo un niño puede, por ejemplo, empezar a hablar y utilizar una terminología muy particular a una edad temprana. Ya eso nos tiene que llamar la atención a nosotros como docentes y decir, bueno, aquí puede estar pasando algo. Entonces nosotros como docentes, entendiendo esto como profesores y maestras, pues lo que podemos es detectar tempranamente, pero no podemos diagnosticar. Esta detección temprana, junto con la detección y la observación que puedan hacer los padres, pues se debe llevar a un consenso y buscar especialistas. Estamos hablando de psicólogos, de psicopedagogos, inclusive los propios pediatras. Ellos tienen unas tablas donde ellos van determinando, de acuerdo a la edad cronológica, cuáles deberían ser los desarrollos psicomotores que deberían tener los niños. Y en función de eso, pues entonces se puede ir ya haciendo un diagnóstico y luego de ese diagnóstico, entonces sí, buscar cuáles serían las mejores estrategias pedagógicas para abordar a ese niño que debe ser incluido definitivamente en el colegio que esté. Porque cuando tú vas a inscribir a tu hijo pequeñito en un colegio, tú no tienes idea si él es un niño de altas capacidades o no. Eso lo vas descubriendo a lo largo del camino. Entonces, en ese sentido, tenemos todos que ser muy observadores. Por eso es que, digamos, los grupos pequeños son ideales para poder trabajar todo este tema de una educación no tan personalizada, pero sí lo más cercana posible para desarrollar ese ser que en efecto es lo que nosotros queremos. Ahora, ¿y desde qué edad se empiezan a ver esas habilidades o esas habilidades y destrezas en los niños? Desde los 4 años. Ya tú, un niño desde los 4 años, ya tú puedes empezar a ver si este niño habla, por ejemplo, te expresa una frase completa cuando sus compañeros a veces te dicen palabras. Ya tú ahí tienes, esa ya es una alerta, y una alerta en positivo, quiero decir. Claro. Bueno, ¿cómo puedo yo estimular a este niño para que este niño siga desarrollando ese talento? No se lo puedes truncar, al revés, tú tienes que tratar de estimularlo. Si por ejemplo, profe, yo tengo un niño en casa de 4 años y empiezo a ver que habla fluidamente, a mí como mamá o a un papá, ¿qué me puede decir? ¿Que va a ser bueno o que es bueno para? ¿Cómo yo descubrir eso, profe? ¿Cómo saber si a los 4 años, por ejemplo, le pongo ejemplo y usted por favor me corrige, que es la experta en la materia, usted me dice, no, esta niña baila buenísimo, entonces va a ser una tremenda bailarina, qué sé yo, por decir algo. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo encaminarme? Porque a veces queremos que el niño sea, inclusive queremos que los niños sean perfectos. Ese es un gran error de los padres. Es un gran error, dicen. Los niños no son perfectos, pero quiero que sea, no perfecto, que sea feliz. Eso es una gran verdad. Pero todo el mundo quiere que su niñito sea el primero de la fila, que el niñito esté de primero en la tarima del acto del colegio. Uno va a llevar al acto del colegio del niñito toda la parranda de gente, ¿verdad? Porque aplaudan a los hijos de uno. Eso es así. La mamá que diga que no es mentira. Claro, eso es así. Pero, a ver, hay tantas cosas en el entorno actual que tenemos en este momento, que yo creo que esto es, si bien es un paréntesis, como lo llamo yo, dentro de la vida, lo que nos ha puesto esta pandemia, y nos ha permitido ir evaluando estas cosas que tú me estás señalando. ¿Cómo poder identificar un niño que tiene unos talentos particulares? Pues bueno, ha resultado que en esta educación a distancia hay niños que se manejan mejor a distancia que lo que se manejan presencialmente, porque a lo mejor este tema de la sociabilización pues no va mucho con ellos, y entonces rinden más a distancia, es decir, en lo que sería una educación asíncrona. Otros no, otros que han lucido de maravilla en el colegio, pues cuando están en casa ahora se sienten deprimidos. Entonces son este tipo de cosas que los profesores tenemos que ir observando con mucho detenimiento desde los pequeños hasta los grandes.
El hecho de que un niño vaya creciendo con un talento, lo vaya desarrollando y ya pasa a un bachillerato, los padres suelen decir, ya pasó bachillerato, vamos a dejarlo solo. No, a los niños no se los deja solos, a los jóvenes no se los deja solos. Niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir acompañando a nuestros hijos a lo largo de toda la vida e ir viendo cuáles son esos talentos que realmente tienen, porque en este momento te comento, Marjorie, que la educación a nivel mundial, no solamente en Venezuela, a nivel mundial, se está perfilando en lo que se refiere a la evaluación formativa, al desarrollo de habilidades, que es un poco lo que estaban conversando antes. Y eso tiene que ver mucho también con lo que es la teoría de las sociedades líquidas. ¿Qué es esto? Esto es la adaptación que tienen los individuos a las diferentes circunstancias. Entonces, fíjate lo que yo te estoy comentando en este momento de un estudiante que a lo mejor en el colegio pues no tenía muy buen rendimiento, pero que ahora a distancia sí lo está teniendo. Y resulta que a la inversa, otro que sí lo tenía, pues ahora se cohíbe y se siente frustrado porque le falta ese contacto humano con los compañeros. Entonces hay que ir lidiando con todas estas cosas y evidentemente a los niños que tienen esas altas capacidades, que era tu pregunta original, hay que motivarlos, hay que estimularlos y hay que llevarlos a que las sigan desarrollando y determinarlas lo más tempranamente. Evidentemente, esto no es que el niño baila y entonces la niñita bailó y esta va a ser una gran bailarina, no necesariamente. ¿Ok? Porque a lo mejor es una conducta que la está desarrollando en un momento porque tiene un estímulo particular de una profesora o de un familiar que la está llevando a bailar. Pero al cabo de un tiempo, esa habilidad se estanca un poco. Entonces, hay que ver si realmente ese talento está siendo consecuente en el tiempo. Si es consecuente en el tiempo, entonces ahí sí los padres tienen que buscar un asesoramiento de los especialistas para determinar si estamos con una persona que está por encima de un coeficiente intelectual de 130, que realmente requiere unas estrategias pedagógicas particulares, no para sacarlo del grupo, por el contrario, para integrarlo al grupo y para que ese niño entonces pueda ayudar inclusive a todos los demás compañeros a que se integren a una cantidad de actividades que a lo mejor no son propias de los demás. Entonces es importante que él lo apalanquemos para que forme parte de todo el grupo. Ahora, ¿cómo preparar al niño en este proceso en su crecimiento, acompañado de su talento, de su habilidad versus la competencia? Fíjate. Porque fíjese una cosa, profesora, y disculpe que la interrumpa, pero fíjese algo, nosotros llevamos a los niños a la natación, vamos a suponer, y resulta que una niña o un niño, qué sé yo, nada más rápido, o es mejor nadando en brazada libre que mariposa, qué sé yo, por decir un ejemplo. Pero resulta que cuando, inclusive desde que tú estás chiquito, que te llevan a la competencia de la natación, te ponen a que compita. Y cuando te van a dar la medalla, yo no sé si ahorita, pero cuando te van a dar la medalla, te colocan como en unos banquitos, 1, 2, 3, el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Yo recuerdo cuando yo nadaba. Y tú decías, o sea, lo que significaba inclusive la medalla, que es el premio a el logro, el haber llegado de primera y el nivel de competencia con el que tú te enfrentas. Correcto. Pero ese tipo de cosas los padres tienen que saberlas manejar, porque tú puedes crear una persona que realmente sea motivada o puedes hacer el efecto contrario. Si tú engrandeces demasiado a una persona, puede llegar a tener un efecto negativo a la postre. Es decir, yo puedo tener un niño que eventualmente me juega fútbol y es una maravilla, ¿ok? Y bueno, y puedo seguirlo motivando para que siga jugando fútbol. Muy bien, pero a lo mejor cuando ya ese niño se convierta en un adolescente y en un adulto, ya no ve el fútbol como una competencia dentro de un equipo donde comparte con sus amigos, sino ya lo ve desde otro punto de vista. Y a lo mejor esa fraternidad que existía en el primer momento cuando él comenzó, ya se disipa y ya son otros los intereses que prevalecen. Entonces es importante que uno como padre sepa tener una influencia positiva, motivadora en los hijos para llevarlos adelante, siempre viendo un poquito más allá y teniendo esa visión de a dónde quiero llegar o a dónde me gustaría que mi hijo llegara con todos esos talentos que está desarrollando. Y además que ustedes como educadores, me imagino que en este proceso de acompañamiento del talento del niño y que el niño descubra su capacidad y su habilidad, van también de la mano con los papás.
Mira, en este momento... ¿Cómo no estrellarse? ¿Cómo no estrellarse? Es que, el papá, porque o la mamá, pues en este evidentemente que sí. Fíjate que en este momento particular, los padres son los mejores aliados que pueden tener los profesores, definitivamente. Si no te has dado cuenta, pues el colegio entró en casa. O sea, no es ni siquiera que hay una relación, no. Entró en casa. Entró de manera síncrona, de manera asíncrona. Los padres están orientando a los muchachos, los padres les están dando ánimo a los muchachos, los padres pueden ver inclusive la clase que están recibiendo sus hijos, ¿ok? Entonces, a mí me ha sucedido con muchísima gracia, con muchísima complacencia, escuchar a padres que me han dicho, oye, yo no había escuchado la clase de tal profesora, pero me pareció fantástica, me quedé escuchando toda la clase porque aprendí muchísimo. Entonces, son circunstancias que eventualmente nos han ayudado a valorar lo que tenemos. Como padres valoramos nuestros profesores, nuestro colegio, y como colegio también vamos a valorar a nuestros padres porque gracias a ellos nuestros estudiantes, y es decir sus hijos, van a llegar a donde realmente queremos que lleguen. Y además que definitivamente los ganadores de todo este proceso son los niños, ¿no? Los muchachos, Tienen los que serlo, adolescentes. tienen Terminan que serlo. siendo, porque se han ajustado de una manera. Esa tiene que ser la meta. Yo soy muy clara en esto porque, bueno, gracias a esta circunstancia y por la responsabilidad y el liderazgo que tengo en el colegio, he tenido que acudir a una serie de conferencias, de charlas, de webinars, inclusive completé todo un posgrado en este tiempo. Y sí me he dado cuenta que hay evidentemente un grupo importante de estudiantes a nivel internacional que tienen todo lo propicio para que ellos aprovechen estas circunstancias. Es decir, tienen equipos, tienen conectividad, tienen un espacio físico favorable al estudio, a la concentración, y sus padres los apoyan y los orientan, pero hay otros que no. Entonces, este es un momento de altísima solidaridad donde no podemos dejar a nadie atrás. Es un momento donde yo considero que la humanidad se está revalorando, donde hay que entender realmente cuál es la esencia humana y no se puede dejar a nadie atrás. El profesor que no pudo manejar la tecnología, hay que enseñársela. El estudiante que no tiene los medios para conectarse, hay que ver cómo se les facilita el material con el que trabajaron sus compañeros, pero no se pueden quedar atrás. 8:58 minutos de la mañana. Vamos a ir a hacer una pausa, profe, y al regreso vamos a responder algunas preguntas de la audiencia. María Angélica Villota, ella es docente y también es subdirectora académica de la Academia Washington, ¿no? Correcto. Comentaba. ma.villota es su cuenta en Instagram. Ya venimos con más. Yo quiero aprovechar este programa para, eso ya lo había hecho alguna semana, pero lo quiero aprovechar otra vez para felicitar, para agradecer a los niños, sobre todo a los chamos que están en casa y pero se han adaptado a este proceso. Creo que hasta mejor que los adultos, porque los adultos somos más rebeldes y a veces, bueno, quizás hacemos menos caso. Bueno, si no, vemos la calle, pues la calle te lo dice todo, la gente no respeta el distanciamiento, la gente utiliza el tapaboca como si fuera un cintillo, pero los chamos son tan bien mandados, sí, tan rigurosos, dice Yerubí. Ayer yo tengo una sobrina de casi 4 años y ayer la vi con su máscara transparente, ay, qué bella, tan decente, tan ella, tan puesta, tan sentada, tan que no se quita su máscara. Y no quiero decir que su mamá no usa el tapaboca, pero o sea, uno los ve a los niños que son tan bien portados que tú dices, ¿cómo no darles un premio a los chamos? Claro que sí. ¿Cómo no darles un premio además a los niños que se han dejado llevar por su emocionalidad, por su pasión y se han descubierto en este proceso de cuarentena? Sí, señor. ¿Cómo no darles un premio a los niños que desde casa se han ajustado a las tareas virtuales? Quizás a mamá se le ha hecho más difícil que para ellos y uno cree que a ellos se les hace difícil y resulta que es uno el que se le hace difícil, ¿verdad? ¿Cómo no darles un premio, profe? Eso es así, eso es así. Esa es la motivación. La motivación, ¿verdad? Sí, son señor. ellos los que nos han motivado. Miren, hay una pregunta que nosotros tenemos abierta para todos ustedes en nuestra cuenta en Instagram, @entrenoticiasgb. En la historia hay una pregunta que hicimos. Aquí está, ya va. Aquí. ¿Sabes cuál es el talento de tu hijo? Es la pregunta. Y hay algunas respuestas muy lindas que yo quiero compartir con la profesora María Angélica Villota, docente y subdirectora también de la Academia Washington. ma.villota es la cuenta en Instagram. Hay alguien que descubrió que el talento de su hijo es escribir.
Fantástico. Hay otro que escribió que el talento de su hijo es la cocina. Mi hijo tiene 20 años, otra respuesta, recién graduado en diseño gráfico con muchos proyectos pendientes. Esas son algunas de las preguntas que se ha podido, que hemos podido leer de nuestra audiencia, la participación de nuestra audiencia. Y la pregunta que yo le quiero hacer a usted con todo esto es, ¿cómo encaminarme a descubrir, profe, el talento de mi hijo? Si de repente yo en este proceso de cuarentena, sea porque no estuve pendiente o sea porque pues no vi nada, y yo estoy viendo este programa, me llama la atención y de repente se me prenden las antenitas y digo, como que es buena para esto o es bueno para aquello. Bueno, es el momento... ¿Hay algún ejercicio que yo puedo hacer, profe? Tanto como ejercicio, el mejor ejercicio es el de observación. Okay. O sea, nunca debe invadir el espacio de los niños, ni de los niños y mucho menos de los jóvenes. Ya los jóvenes son mucho más celosos en cuanto a lo que es su espacio personal. Pero la buena observación que pudieran tener los padres, sobre todo, digamos, en este nuevo inicio, porque nosotros terminamos un año escolar de alguna forma con aciertos y desaciertos, intentando con diferentes plataformas, diferentes medios de conectividad, pensando que a lo mejor el tiempo de separación de lo que iba a ser una clase presencial a lo que iba a ser una clase online, pues pudiera durar a lo mejor 3 semanas, un mes, y nos dimos cuenta que no fue así. En ese sentido, tuvimos que ir haciendo una cantidad de ajustes y muy probablemente los padres no pudieron llegar a ajustarse a todo eso que exigían los colegios. Ahora estamos empezando de nuevo. Si vamos a empezar de nuevo, eso significa que es una nueva oportunidad para todos esos padres que eventualmente no pudieron participar de alguna forma con sus hijos. Y cuando te digo participar no es hacer, participar es ver, oye, ¿qué tal te ha ido? Conversa, comparte, es el mejor momento para la familia y ahí es donde empieza la observación. Yanetsi Rojas escribe, mi hijo a los 3 años dio demostración para la música, específicamente empezó a tocar batería, sin que ninguno de los padres sepa de música. Jabones Bianco Artesanal escribe, mi hijo a los 4 años me pidió estudiar música y me alaba el pantalón para que lo llevara a la escuela, que estaba a 2 cuadras de la casa. Fantástico. Hoy en día es licenciado en musicología, ingeniero en audio y sonido y trombotista del sistema de orquesta. Fantástico. Hay otra pregunta, hay otro comentario que escribe Nairobi 2081. Buenos días. Mi hijo tiene 8 años, es bueno dibujando, sin embargo es muy bueno con la palabra, es decir, tiene habilidades lingüísticas. Quisiera saber cómo aprovechar el don y qué actividades ponerlo a hacer. Fíjate lo siguiente. Yo particularmente dentro de mi organización, CC Education, nosotros hacemos 2 tipos de evaluaciones para poder identificar dónde están esas fortalezas de los niños. Una es la inteligencia múltiple de Goleman y otro es el sistema de representación. En las inteligencias múltiples de Goleman nosotros vamos viendo las habilidades que ellos pueden tener en diferentes áreas. Y eso lo puede hacer un niño desde los 7 años, lo podemos hacer nosotros sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué me va a arrojar eso? ¿Cuáles son las habilidades que más le llaman la atención a él? Unas serán de forma innata, otras serán de forma aprendida. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de lo que es la inteligencia verbal o la inteligencia lógico-matemática, es una habilidad que eventualmente yo he adquirido porque he tenido a lo mejor buenos profesores. Pero cuando yo hablo de una inteligencia musical o cuando hablo de una inteligencia sinestésica o espacial, ya la cosa cambia. Y ahí tú tienes un componente nato y ese componente nato hay que descubrirlo para entonces ir canalizando a esos niños en esas áreas. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo un niño que tiene un componente espacial muy bien desarrollado, a pesar de que esta es una evaluación cualitativa, no es cuantitativa, ya me está arrojando una tendencia. Entonces yo pudiera estimular a ese niño en el área de dibujo y yo no sé qué puede salir de allí, pero muy probablemente sea algo muy provechoso. Entonces son ese tipo de evaluaciones que uno le puede aplicar a los niños para uno saber hacia dónde van dirigidas esas habilidades. Ahora, en la Academia Washington, ahí ustedes preparan también, porque hablamos de los niños, pero después de niños venimos a ser adolescentes vamos hacia la universidad. Ustedes en la Academia Washington también preparan a los estudiantes para el camino hacia la universidad, ¿no? Lo mejor preparado, que esté como lo más integral posible. Es así. De hecho, nosotros trabajamos con programas nacionales y con programas internacionales y la visión nuestra es hacer un estudiante o un ciudadano del mundo. No es únicamente un ciudadano que salga a atender únicamente a la comunidad, no, tiene que atender todo
todo lo que lo está rodeando en este momento. Por eso nosotros ahí tenemos 3 idiomas, tenemos evidentemente el español, inglés y francés. Tenemos una cantidad de materias donde ellos se pueden ir desarrollando en función de todos los intereses personales que ellos tengan y evidentemente intereses académicos que pueden desarrollar a posteriori. Desarrollamos una labor social fantástica, trabajamos muchísimo dándole apoyo al Liceo República de Indonesia, que queda muy cerca de nosotros, y los muchachos hacen una labor social bellísima y fantástica con ellos, porque los llevan inclusive al colegio para que ellos reciban nivelaciones en diferentes áreas que eventualmente pues tienen algunas debilidades en el liceo. Y así se va formando una persona integral, pero integral en todo sentido, 360. Mire, hay otra pregunta que responde, en este caso es Luz Estaba. Mi hijo tiene 22 años, es bueno y doy gracias a Dios, estudiar mucho, es jugador de ajedrez, lo apoyó y fue campeón de pequeño desde los 3 años y hoy por hoy estudió farmacia y es técnico en criminalística. Fantástico, porque fíjate una cosa, el juego de ajedrez es un juego de estrategia. Cuando ya tú estás enfocando a un niño en una actividad extracurricular como ajedrez, que de hecho nosotros la tenemos en el colegio como una actividad extracurricular, ya tú lo estás llevando a otro campo, a un campo donde los procesos mentales se van a ir dirigiendo hacia lo que es buscar diferentes caminos para llegar a un fin. Entonces, ese tipo de actividades son sumamente importantes para los niños. Nosotros, por ejemplo, también tenemos un club de debate y persuasión, también tenemos un club de matemática lúdica y pensamiento lógico. Entonces, el niño simplemente busca cuál de esas actividades es la que le gusta y a pesar de que ha tenido toda una jornada completa en el colegio, pues él se queda y sigue con otra actividad que le llama la atención y va mucho más alineada a lo que es esa sensación que esto sí me gusta mucho más de lo que a lo mejor puedo estar haciendo en clase. Y ahí es donde tú empiezas a desarrollar esa cantidad de talentos que unos la tienen en el área matemática, otros la tienen en el área artística, otros en la parte verbal, en diferentes áreas. Hay una pregunta que le quiero hacer también, y con esto vamos a ir a la pausa. Antes le llamábamos o se conocían como niños superdotados. Ahorita usted me decía durante el corte, son niños con altas capacidades. Yo quiero que usted nos lleve a conocer un poco qué es esto de niños con altas capacidades para no quizás ostentar de decir, mi hijo es superdotado, ¿no? Es distinto a decir, mi hijo tiene altas capacidades, ¿no? Y además de las altas capacidades, quizá tiene múltiples capacidades. Lo hablábamos con la entrevistada anterior y hablaba un poco de la generación Z, según lo que ella contaba y lo explicaba además, y según algunos expertos, que puede ser bueno en las artes plásticas, pero también puede ser bueno en el teatro, pero puede ser bueno en el canto, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienes distintas capacidades, pero puedo tener alta capacidad en distintas áreas. Esto me lo puede responder usted como educadora, además, y como experta en la materia. Vamos a ir a la pausa, pero quiero recordar que este programa va a quedar en nuestro canal de YouTube. Si no queda hoy, va a quedar en las próximas horas. @EntreNoticiasGB es nuestro canal de YouTube. ¿Cómo llegar al canal de YouTube? Usted va a ir a nuestra cuenta en Instagram y en el perfil lo va a llevar rápidamente este enlace a nuestro canal de YouTube. Somos Entre Noticias GB. Lo mejor que puede hacer por nosotros, porque nosotros hacemos lo mejor que podemos por usted, con mucho amor además, es que usted se suscriba a nuestro canal y de una vez active la campanita. Y les quiero decir una cosa. Desde el inicio de la cuarentena están todos los programas que nosotros hemos estado realizando con mucho cariño, con mucha mística además. Ningún programa pierde vigencia, eso es lo mejor de todo, que ningún programa pierde vigencia. Usted se va al primer programa, a uno de los primeros programas que hicimos dedicados a los niños o a la educación y le puedo garantizar que hoy, 29 de agosto, ese programa no pierde vigencia. Así que búsquelo. Vamos a hacer la tarea de buscar y de ver cosas que sean productivas, provechosas e informativas. Basta de lo malo, vamos a ver lo bueno. Hacemos pausa, ya venimos con más.
Ya seguimos con más, la última parte de nuestro programa, conversando con María Angélica Villota, docente, subdirectora académica de la Academia Washington, ma.villota, es su cuenta en Instagram, por allí usted puede ubicarla, escribirle y ella seguro que pues le habla un poco más sobre esta preparación de los estudiantes, sobre todo para los ingresos universitarios en Venezuela, que es tan importante, profe. Sí, o sea, tenemos ingresos universitarios en Venezuela, tenemos ingresos universitarios en el exterior y de hecho ya el próximo lunes empezamos con toda esta preparación porque al ser online los tiempos cambian en cuanto a lo que es presencial y hemos preferido ir poco a poco con todos los muchachos para que cuando llegue el momento apropiado, bien sea en Venezuela o en el exterior, pues estén preparados. Y una de las cosas más importantes no solamente es la preparación y la agilidad que van a tener para resolver un examen, sino también la tranquilidad. Si ellos están tranquilos, eso camina perfectamente bien. Profesora, dejábamos una pregunta abierta en el segmento anterior y tiene que ver con, antes se hablaba de los niños superdotados y hoy son niños con altas capacidades. ¿Una persona puede tener una sola alta capacidad o puede tener distintas altas capacidades? Puedes tener distintas altas capacidades y las puedes ir empleando de diferentes formas. Por ejemplo, si eventualmente tú tienes un niño que se sabe manejar bien en la parte de lectura, muy probablemente también lo sepa hacer en la parte de expresión oral. Y esto lo puede canalizar a lo que es el teatro. Por ejemplo, un niño que te empiece a dibujar trazos. Entonces, este niño puede ser canalizado hacia lo que son las artes plásticas. Si un niño tiene buen oído, ese niño puede ir siendo canalizado paulatinamente hacia lo que es la música. Y un poco lo que estábamos hablando, pues bueno, sí, los padres siempre quieren que el hijo tenga una carrera universitaria, una carrera que sea larga, etcétera, etcétera. Y son circunstancias que en este momento están cambiando. En el mundo todo el esquema educativo está cambiando y se están viendo más las habilidades y los talentos que la propia formación per se formal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vale la pena estudiar en una universidad? No, de ninguna manera. Claro, hay que estudiar. Esto te abre una perspectiva diferente, te permite pensar y analizar de una forma muy distinta al que no lo hace, ¿ok? Pero tú puedes alinear las dos cosas. Tú puedes estudiar en la universidad a la vez que vas desarrollando tus talentos y evidentemente te vas a proyectar como una persona mucho más íntegra. Profe, ¿por qué es tan importante ir, aunque algunos dicen, bueno, no es tan importante? Porque es importante estudiar, profesora, estudiar, porque es importante que un papá esté acompañando a los niños en el proceso de la educación, sobre todo en estos tiempos, profe, en el que algunos creen que todavía estamos asimilando la cuarentena. Ya han pasado, ya vamos a 6 meses y ya es momento de, ya pasaron los días de levantarnos tarde, de que se nos pegara el desayuno con el almuerzo y la cena, de que estuviéramos todo el día en pijama. Ya los tiempos cambiaron y la vida nos los dijo. Ya venimos de un 7x7, que vamos a un 7, que vamos a la casa, y así la vida se sigue moviendo. Y esto también va a pasar. Profesora, usted como educadora, lo importante que es, por ejemplo, los muchachos que vienen saliendo del bachillerato, que quizás algunos papás dicen, bueno, vamos a esperar qué pasa en el 2020 a ver si vas para la universidad. No. Por favor, que sea usted que me lo... Los muchachos y todas las personas, a ver, fíjate que yo misma te estoy diciendo que durante este tiempo me he estado formando, ¿ok? La persona que no se forma se queda, se estanca. ¿Qué significa esto? No solamente que se estanca productivamente, sino se estanca mentalmente. Así es. Los procesos mentales tienen que estar siempre presentes, no solamente es la lectura, evidentemente la lectura te va a ayudar en todo esto, pero el hecho de analizar un poco más allá las circunstancias que hay, las noticias que hay, eventualmente pensar, oye, yo voy a tener una clase con mis estudiantes y tengo que abordar el tema del COVID desde la perspectiva de geografía. Por ejemplo, ok, ¿cómo puedo yo integrar un proyecto donde yo pueda colocar geografía, pueda colocar biología, pueda colocar a lo mejor psicología? ¿Ok? Eso es lo que se llama en la actualidad STEM. Esa es la nueva pedagogía que está formulándose a nivel internacional para todo lo que es el siglo XXI. ¿Ok? No es una cosa fácil de digerir, pero es lo más provechoso. Y ahí es donde el estudiante se involucra en una cantidad de hechos que no lo remiten únicamente a la lectura, sino también a la práctica.
porque tú también puedes aprender haciendo. Y muchos estudiantes lo canalizan por allí. No todos tienen la misma forma de memorizar, no todos tienen las mismas habilidades. Entonces, dentro de los proyectos, tú tienes que buscar que ellos se integren y busquen las habilidades que más les gustan para irlas desarrollando. María C1707, ¿cómo puedo saber si mi niña de 5 años tiene un talento superior? Le pregunta. Puede perfectamente acudir a un psicólogo, hacer el planteamiento, seguramente le van a hacer unas pruebas, va a ser con un psicólogo y con un psicopedagogo, que son los especialistas, y ellos son los que van a definir si tiene altas capacidades. Abuela Cirde escribe, todos los niños están llenos de extraordinarias habilidades, son ellos un volcán de capacidades e intereses limitadas, son el futuro en el presente. Lo difícil es construirse en un mundo de adultos, es lo que realmente hay que tomar en cuenta para educar sobre ese punto y ponerse a la misma altura de cada uno de estos pequeños gigantes. Es correcto. Fíjate que ellos tienen tanta energía que tú ves a los profesores y por mucha edad que tenga un profesor, siempre se siente joven, porque recibe esa energía de los estudiantes. Rosa María Pérez Mata, mi hijo tiene 9 años y desde los 4 dibuja bellísimo. Escribe Decoras Days, excelente programa de superior, identificada por tener acceso, mi hijo y ahora mi sobrino con mucho talento. Fantástico. Sofía, mi nieta, dice que tiene un gran talento y es pintar. Besitos a todos y estimúlenlos a todos esos niños. Dice Apoletia, personas con recursos, tal. Bueno, profesora, palabras finales que ya nos vamos, despedimos para todos los papás, para todas las mamás, para todos los muchachos que seguramente mamá les dice, vi esto en el programa, a los niños, a los que están saliendo de bachillerato, que van a la universidad. Pues mira, hay que seguir adelante, el mundo sigue girando. A los profesores, mi mayor reconocimiento porque han hecho un gran esfuerzo. Yo inclusive tengo preparado un manual de bolsillo que con todo gusto se los puedo compartir. Me pueden contactar por mi cuenta en Instagram y se los comparto sin ningún problema porque, como repito, este es el tiempo de la humanidad, hay que compartir experiencias y con todo gusto lo hago para facilitarles el trabajo. A los padres que sean pacientes y que sepan que ellos en este momento son la punta de lanza en casa para que esos niños sigan adelante. Los tienen que motivar, los tienen que estimular, los tienen que apoyar y tienen que fomentar en ellos la autogestión y la autoestima. Eso es importantísimo. Y a los muchachos, ellos son nuestro presente y nuestro futuro. Así que adelante.